Buenas tardes, compañeros y compañeras. Mi nombre es Maximiliano Betanzo. A mí me tocó trabajar con el texto de Hayden White, el cual se llama Texto histórico como artefacto literario y otros estudios. Para comenzar, voy a trabajar a partir del análisis de la definición del término historia, donde se ve como un modo de existencia que es definitivamente una construcción, pero la misma se ofrece a sí misma como objeto encontrado, como algo ya conformado por los agentes muertos. Pero la historia, según la forma de ver del autor, es una construcción, más específicamente un producto del discurso y de la discursivización. También se ve que los historiadores desean ser objetivos y contar la verdad buscando ser agudos con lo que tienen que decir acerca del pasado. Pero desde el punto de vista del autor, el contar la verdad y la agudeza son desempeñadas más adecuadamente en las disciplinas como la historiografía, por su franca y abierta admisión de la agencia de la creación de las cosas que son estudiadas. De esta manera, el autor resalta el aspecto literario de la imaginación histórica en aquella rama de la teoría lingüística literaria semiótica, denominada tropológica, entendida como una teoría de la figuración y de la trama discursiva. Tenemos un instrumento para relacionar las dos dimensiones, la significación denotativa y connotativa, por las cuales los historiadores dotan a los acontecimientos pasados no sólo de verosimilidad, sino también de significado. También una teoría de la historiografía capaz de identificar los elementos ideológicos en el escrito tradicional debe problematizar más que simplemente reafirmar. La utilidad intemporal de las pretensiones de la historiografía tradicional, del realismo en la representación y de la cientificidad en su pensamiento acerca de la historia en general, la historiografía debe construir, imaginar y conceptualizar sus objetos de interés antes de poder proceder a aplicarles los tropos de procedimiento que desea usar para explicarlos o comprenderlos. También el autor explica por qué la historia nunca ha sido convertida como ciencia y se debe a que las figuras y los giros discursivos, los cuales el autor los llama tropos, más imaginarios que conceptuales, son necesarios para la construcción de los objetos de interés de la historia, como posibles temas de representación específicamente histórica. La tropología es la comprensión teórica del discurso imaginativo de todas las formas por las cuales diversos tipos de figuraciones, tales como la metáfora, la metonimia y la ironía, producen los tipos de imágenes y de conexiones entre imágenes capaces de desempeñarse como señales de una realidad que solo pueden ser imaginadas más que percibidas directamente. Es por eso que cualquier tipo de evaluación del discurso, específicamente histórica, el autor los usa como referencia en el que ignore la dimensión tropológica fracasará inevitablemente en aprender cómo es posible comprender el pasado a pesar de la información errónea que pueda contener y de las contradicciones lógicas que pueda invalidar sus argumentos. Por otra parte, expone que la historiografía contiene un componente poético, retórico, el cual es señalado por la idea tradicional de que una representación específicamente histórica de los procesos históricos debe tomar la forma de una narrativización, puesto que ningún campo de sucesos aprendidos como una serie de acontecimientos discretos puede ser discreto de la forma realista como si poseyera la estructura de un relato. Como considera el autor, es el proceso por el cual una serie de acontecimientos es narrativizada, es más tropológico que lógico, debido a que las operaciones por las cuales un conjunto de acontecimientos es tramado es una serie. La serie es una secuencia, la secuencia es una crónica, la crónica es una narrativización. Esas operaciones sostienen que comprenden más provechosamente si se consideran más de un tipo deductivo que de un tipo tropológico. Considera que la relación entre relato conformado a partir de los argumentos, acontecimientos y de cualquier argumento formal que pueda proponerse para explicar aquellos acontecimientos, como resultado de una combinación de elementos lógico-deductivos y tropológico-figurativos. También sostiene que el análisis de cualquier tipo de escrito debe tener en cuenta las formas que el uso de los diversos códigos de los cuales el lenguaje en sí mismo es un paradigma. Por otra parte, es de interés para el autor el uso del lenguaje figurativo para crear imágenes
de objetos que ya no son perceptibles y dotarlos de un tipo de realidad y hacerlos de cierto modo disponibles para técnicas de explicación e interpretación. Pero, así como existen muchas formas diferentes de representación, hay también diferentes tipos de racionalidad donde el autor dice que el estilo debe entenderse de la forma que Michel Foucault lo explica. De cierto modo constante el uso del lenguaje, por el cual tanto se representa el mundo como se lo dota de significado. La verdad que el significado no es el mismo, la verdad que el hecho podemos imaginarlo, como dice Nietzsche, un relato perfectamente verdadero de una serie de acontecimientos pasados que sin embargo no contenga ni un solo hecho específicamente histórico. Un punto que trató en su texto de metahistoria que remarca en este es el que el lenguaje ofrece diversas formas de construir un objeto, fijarlo en una imagen o concepto. Los historiadores tienen una elección de las modalidades de figuración que pueden usar para tramar las series de acontecimientos, manifestaciones, diferentes significados. Es por lo cual el lenguaje mismo nos proporciona criterios que nos permitan distinguir entre el uso propio o literal y uno impropio o figurativo del lenguaje. El reciente retorno a la narrativa manifiesta el reconocimiento entre los historiadores de que un escrito más literario que científico es lo que requiere para el tratamiento específicamente historiológico de los fenómenos históricos. Esto significa un retorno a la metáfora y a la figuración, a la trama desde el lugar de la regla de la literalidad, la conceptualización y el argumento como componentes de un discurso propiamente historiográfico. En otras palabras, la historiografía profesional se propone usar el lenguaje objeto para la representación de sus objetos de estudio, que su propio metalenguaje para caracterizar representaciones de sus objetos de estudio como un tipo particular de representación. De acuerdo con ello, una historia propia del escrito histórico solo puede ser conceptualizada usando los mismos términos que han de ser problematizados. Si uno ha de construir la escritura de la histórica como objeto posible de interés histórico, el autor argumenta que los debates historiográficos se resuelven con la eliminación o revisión, de cierta forma, de los nombres de los fenómenos históricos o la sustitución por una nueva, pero también argumenta que la apropiación crítica a la historia del escrito histórico debería distinguir entre el fenómeno del pasado por un pasado y las representaciones de aquellos fenómenos de la narrativa histórica. La representación de una cosa no es la cosa misma. Hay una estrecha relación entre la aprehensión del historiador de algo ocurrido en alguna región del pasado y de su representación de lo que ocurrió en su consideración narrativizada de ello. Entre otras cosas que ocurren en el proceso están no solo la percepción y la conceptualización del pensamiento, sino también el lenguaje y la figuración y el discurso. La escritura histórica es el medio de producción de significados. Es una ilusión pensar que los historiadores no solo desean contar la verdad acerca del pasado, por lo cual el autor reconoce como cualquiera de los historiadores pueden dotar al pasado de significado presente, presentando argumentos que propongan explicar el pasado científicamente o interpretarlo hermenéuticamente. Pero una cosa es creer que una entidad alguna vez existió y otra cosa es completamente distinta constituirlo como un posible objeto de tipo específico de conocimiento. Esta actividad constitutiva es una cuestión de imaginación, tanto como de conocimiento, pero es por eso que el autor caracteriza su proyecto como un esfuerzo de conceptualización poética del escrito histórico, más que una filosofía de la historia. La poética apunta al aspecto artístico del escrito histórico concebido, no como un estilo en el sentido de decoración, adorno o suplemento estético, sino más bien como cierto modo constante del uso del lenguaje, por el cual transformar un objeto de estudio en el tema de discurso durante la fase de investigación, de una indagación de una historiadora en el pasado. Esta se interesa en construir una descripción aguda de un objeto de interés y de los
cambios que experimenta en el tiempo basada en el registro documental, a partir de cuyos contenidos ella produce una serie de hechos que distingue un acontecimiento como un acontecer que sucede en un espacio y en un tiempo material, y un hecho enunciado acerca de un acontecimiento de forma de predicción. Decir que uno descubre una serie de hechos no tiene sentido, a menos que esta afirmación la hagamos referencia a los enunciados encontrados en el registro documental que testimonian la ocurrencia de tipo específico de un acontecimiento en un tiempo y lugar particular. Pero en este caso estamos hablando también acerca de un acontecimiento lingüístico, es decir, ubicado en el acontecimiento X de tipo 2 que ocurrió en el momento A y en el lugar 3. En este enunciado no trato de decir que los acontecimientos no tienen solo una existencia lingüística, sino que el autor, a su entender, los hechos históricos son inventados sobre la base del estudio, los documentos sin duda, pero no obstante inventados. No vienen dados ni vienen tampoco como datos, ya almacenados como los hechos en el registro documental. Los hechos deben ser constituidos tales sobre la base del estudio del registro de los acontecimientos pasados, para servir como la base de descripción de un fenómeno histórico complejo. Una explicación o interpretación histórica es una construcción conceptual o una imaginativa. Cualquiera sea el caso, también sea el objeto sobre el cual estas técnicas explicativas se llega el fenómeno histórico, estamos enteramente ante una situación de construcción, en tanto que por definición las entidades históricas pertenecen al pasado, sus descripciones no están sometidas o verificadas a la falsación por observación directa. Esto lo lleva a concluir que el conocimiento histórico es siempre conocimiento de segundo orden, lo que significa que está basado en las construcciones hipotéticas de posibles objetos de investigación que requieren un tratamiento por medio de procesos imaginativos que tienen más en común con la literatura que con cualquier ciencia. Para esto, el autor propone la noción de ficción para ser comprendida en el sentido moderno, es decir, como una construcción hipotética y una consideración como si de una realidad que, debido a que ya no está presente, la recepción solo podía ser simplemente referida o postulada como una imaginación. Como indiqué anteriormente, el autor considera el hecho como una construcción y Danto lo llamó un acontecimiento bajo una descripción, por lo tanto, una ficción lingüística o discursiva. Esta, en el rol de la imaginación, es primario en la construcción de cualquier relato histórico. Y no importa cuán dura sea la investigación que esté involucrada, ya que los hechos son así por decirlo, la materia bruta a partir de la cual una consideración propiamente histórica tiene que ser construida. Bueno, ese fue el texto que yo trabajé, el de Hayden White. Muchas gracias por tomarse el tiempo de escucharme, se los agradezco a todos y espero que